Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la economía P2P. Estamos nuevamente acá con Leo, ¿todo bien? Todo bien, Ian, ¿vos? Bien, todo bien. Y hoy tenemos un tema que no nos pidió, nos pidió una sola persona. Veníamos tocando temas que eran un poco más solicitados, esta vez se decidió ir un poco más a complacer a ese oyente. Sí, pero me parece que es un tema interesante, es un tema medio como secreto. Antes era más secreto dentro de cripto, hoy no tanto, esto del MEV, del Maximum Extractable Value. Pero en el último tiempo, creo que años, una cosa así, como se hizo un poquito más conocido el tema, pero antes era más un secreto. No es un secreto, pero no era un tema muy conocido, muy importante. Sí, es decir, es una de esas cosas que por ahí no te cuentan, ¿viste? Pero está. Pero está, existe, Sí, sucede y pasa, digamos. Sobre todo ocurre mucho en redes como Ethereum, ¿no? Redes sí, en basadas en Ethereum, modelo de que, cuenta. claro, la mayoría de las transacciones de Ethereum, o una gran porción, son, por un lado, bots que estaban arbitrando o haciendo distintos tipos de cosas, y por el otro lado, los bots que hacen MEV, ¿no? Eh, ¿qué es, ¿qué es el MEV? ¿Qué es el Maximum Extractable Value? Bueno, en Ethereum, digamos que las transacciones se ordenan por distintos factores, pero si querés el más común es por el gas, por el precio del gas. Entonces, recordamos que en Ethereum vos tenés la cantidad de gas que vas a consumir por hacer esa transacción y además tenés el precio por gas. Lo que hacen es, si vos, por ejemplo, pagaste de gas 1 y yo pagué 1,1, bueno, mi transacción va a estar primero que la tuya. Se va a ejecutar primero que la tuya en la máquina virtual de Ethereum. Exacto, el gas es una unidad de medida que te dice, bueno, cuánto poder de cómputo de la máquina virtual de Ethereum o puedes consumir en un momento dado. Esta es la forma que implementó Ethereum para tener tanto un lenguaje de scripting que sea Turing completo, es decir, básicamente que se puedan hacer loops Pero que no, infinitos, pero que justamente te no corten en algún detenga, momento. exacto, que detenga en algún momento la máquina para permitir otras. Sino, obviamente, alguien podría simplemente, dándole un contrato que tenga un loop infinito, bloquear o congelar para siempre la máquina virtual de Ethereum. La forma en que se resolvió es, una vez que vos consumiste todo el gas, tu operación cesa de correr. Entonces, para Sí. y se empiezan a procesar otras. Entonces, la idea de esto era que vos hacías si vos querés hacer un ataque, el ataque tiene un costo económico. El gas se paga Sí, o en cualquier la cosa. moneda nativa de Ethereum, que es Ejecutas, el Ether. sí, ejecutas un contrato y en un momento se acaba. Exacto, o sea, Bueno, vos. está bien. Pero, ¿qué es lo que se hace acá? Bueno, en general, si querés los tres ataques más comunes que son front o back running, que es, vos, por ejemplo, querés hacer una transacción, que lo que estás haciendo es comprando un token en, no sé, Uniswap, por ejemplo. Uno exchange Cualquier lugar, centralizado. sí, en un descentralizado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vos ibas a comprar el token por uno, ponele por $10 y vas a comprar el token, por ponerle un precio. Bueno, vos obviamente pones un spread, eso significa que si se mueve el precio un poco cuando haces esta transacción, igualmente la aceptás. O sea, si en vez de comprarlo si le pones un 10%, capaz que te compras a 11 en vez de a 10, ¿no? Porque obviamente siempre se mueve un poco, entonces es muy difícil que justo el precio exacto que vos seteaste se quede quieto perfectamente, es muy difícil. Entonces, vos tenés un margen. Bueno, ¿qué es lo que hacen estas personas que hacen MEV? Que en general suelen ser validadores. De hecho, antes se llamaba Miner Extractable Value, y ahora es el máximo valor extraíble. Como ya no es más prueba de trabajo, se le sacó la parte del minero. Pero el validador juega, además del papel de validador de las transacciones y de la formación de los bloques, juega el papel de searcher. Searcher está viendo la mempool, si se quiere, ¿no? Las transacciones que todavía no fueron aceptadas en Ethereum. Y lo que hace es, como él es el que va a armar el bloque, y además, acá hay una cosa importante, que también lo que hablamos detrás de cámaras, es que en BCH el que va a quedarse con el bloque, puede ser un minero, puede ser otro. O sea, hay una competencia constante. En otras redes no es así, sobre todo en prueba de participación. Tenés Exacto. redes como Cardano o Solana, por ejemplo, Solana, que tiene esta idea del... eh, esto de El tiene proof unos of bloques, history, sí, Proof los of bloques History, entonces los bloques ya más sabe, pequeños, sí, ya se sabe de antemano cuál va a ser el validador que va a minar, o mejor dicho, procesar o validar un bloque específico. sí, De exacto. antemano, es decir, hay como una lista de espera, ¿no? Entonces cada validador y tiene que estar presente en ese momento.
es como la condición, pero tiene bloques muy pequeños con un tiempo entre bloques muy bajo, con un preseteado de esos variadores en base a, por ejemplo, cuántas monedas tienen en staking. Entonces, la idea de Proof of Stake, esto es algo que por ahí no se comenta mucho. Te sortean probablemente. No sé si lo mencionamos, si lo llegamos a mencionar en el episodio de prueba de participación, que para que les interese, Sí, lo recomendamos. tenemos un episodio específicamente hablando de eso y por ahí ayuda un poco a entender qué es lo que está sucediendo acá. Pero algo que tienen que definir es, bueno, cómo sabemos cuál va a ser el validador al que le toca definir en un momento específico. En el caso de Bitcoin Cash, como, bueno, son los mineros los que aportan el poder de cómputo. No está predefinido. Es si lo logra. Exactamente. Entonces vos, por ejemplo, suponete que tenés, no sé, el 10% del poder de cómputo. Sos una pool de minería que tiene el 10%, o hay pools más grandes que tienen 50% del poder de cómputo o menos. Ya sería muy difícil llegar a esos niveles, pero suponete que vos tenés un gran porcentaje del poder de cómputo, eso significa que vos tenés una chance de, por ejemplo, 30% de obtener el próximo bloque. No significa que está preseteado, bueno, que el 30% de las veces vas a procesar los bloques vos, sino que tenés una tendencia mayor. Esto obviamente se regula en base a criterios de mercado, es decir, cada minero es más eficiente, menos eficiente, que gaste menos o lo que sea, va a ir asignando los recursos de la forma más efectiva. Sí, hasta que literalmente no se frenó. Y de hecho, ni siquiera cuando ese bloque ya está dentro de la cadena de bloques, se sigue sabiendo si fue él el que realmente puede. Si hay dos que lo descubrieron al mismo tiempo, Exacto, lo que se y llega. parece la cadena más larga, puede seguir teniendo competencia a varios bloques Vos más. podés ser un minero con el 99% del poder de cómputo, pero tenés una chance de 1% de no ser vos el minero Mm. que valide ese bloque, ¿no? Y que integre ese bloque a la historia de transacciones, que es la cadena de bloques. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace el validador que tiene este papel de searcher? Él sabe que este bloque se va a encargar él de acomodar las transacciones. Obviamente hay un criterio. En este caso, el criterio es por gas, supongamos. Sí, Sí, ordenar en base a quién pagó más gas exactamente. por cantidad de operaciones. Entonces, vos sos una persona que está haciendo arbitraje, por ejemplo, tenés un bot de arbitraje. Entonces, vos te das cuenta que el token está en el pool de Uniswap $10 y en el pool de SushiSwap 11. Entonces decís, bueno, hay un dólar de diferencia, ¿no? Entonces voy a comprar a 10 y vender a 11. Entonces, bajás el precio y subís el precio y equilibrás, ¿no? Balanceás los pools, balanceás los DEX, los precios. Entonces, ¿qué es lo que hace este validador? Él se da cuenta que vos vas a hacer esto. Entonces, supongamos que vos pusiste 1 de gas, bueno, él le pone 1,000001. Entonces, compra a 10, vos terminás comprando lo máximo que te deja el spread, terminás comprando más caro, de 10. Y si vos pusiste otra transacción de venta, él también puso una transacción. Entonces, eso se llama front running. Él te está atacando, está poniendo una transacción antes de la tuya para aprovechar eso que vos vives aprovechar, o al contrario, para hacerte un ataque a vos, ¿no? Entonces te está haciendo comprar más caro de lo que creíste que ibas a poder comprar, y estás pudiendo vender más barato de lo que creíste que ibas a poder vender. En el caso que estés arbitrando, él está arbitrando arriba tuya. Exacto, o sea, te gana en el arbitraje del bloque y por lo tanto disminuye la competitividad de las personas que no son validadores dentro de la red de Ethereum. Sí, y la verdad es que este es un ejemplo muy sencillo, hay infinidad de ejemplos. De hecho, todo el tiempo la gente está siendo atacada con maniobras distintas de MEV. Creas un contrato para poder crear NFTs y atrás alguien te pone una transacción que te crea todos los NFTs y se lo queda con todo. Hay un montón de ataques constantes que están pasando, sobre todo en Ethereum. Es un problema para Ethereum esto. Está haciendo la red, muchas veces el gas está alto por este tipo de cosas. Pues la gente se pone a, a hacer maniobras para escamear a la gente. Y es algo que probablemente todos fuimos víctimas, todos los que llegamos a usar la red de Ethereum, y nunca lo supimos, no te das cuenta, porque salvo que estés vos también jugando a esto, no lo sabés. Claro. Eh, y como es el mismo validador, bueno, él se queda con todo. Em, Hay infinidad de distintos tipos de ataques. También está el conocidísimo Sandwich Attack, ¿no? Ellos compran para que vos o sea, vos compraste, ¿no? Entonces ellos compran primero. Vos compras más Después vos caro. compras más caro y después ellos te ponen una transacción de venta abajo, entonces te están haciendo esa attack. Así hay infinidad de ataques distintos. Em, ¿Qué es lo que...? O sea, vos compras un token en un DEX y él viene a la mempool y usa transacciones una arriba y una abajo de la tuya. Compra antes, te sube el precio y vende justo después que vos, más barato. Más caro. Más caro, perdón. Si justo Lo comprar más caro, está haciendo comprar más caro, sí, exactamente. te quedas como un poco
como carne de sándwich. Todo el Por tiempo. eso se llama así de sándwich, Sándwich attack. porque vos sos el jamón del medio. Sí. Estás Eh, permanentemente siendo atacado. Esto es un problema, hace aumentar los costos para los usuarios, además de la confianza, ¿no? En algún punto, pues todo el tiempo te están cobrando impuestos, porque en realidad, en algún punto, si el validador es el que lo pone, es medio un impuesto que te está cobrando. sí, sí, sí. Está, A pesar de que vos estás aceptando previamente un spread. ahí le estás pagando el galero, además él te está haciendo esta. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? La idea, ¿cuál era originalmente? Que vos podías utilizar estas herramientas de tipo DEX y demás, justamente para intercambiar tokens y demás, y hacerlo accesible a una gran cantidad de personas. Es decir, esa era la idea de Ethereum, llevar hacia... Ahora, si los únicos que se pueden beneficiar económicamente de este modelo son a gran escala Sí. los que ya son validadores de Ethereum, Sí, el sí, resto los de las usuarios personas, grandes, usuarios, lejos. Sí. claro, el resto de las personas, el usuario ocasional, casual, que no tiene un nodo, que no, digamos, no se ve beneficiado de esto y se queda rezagado en relación a aquellos agentes que quieren un mayor control sobre la red. Sí, y Que la red, por el mismo modelo de incentivos que tiene, que está basado en prueba de participación, y de nuevo, los mineros, perdón, en este caso los validadores, están incentivados económicamente a extraer la mayor cantidad de valor posible de la red, no solamente la ganancia de ese bloque en particular, sino toda la que pueden, justamente por eso, como tiene una ventana de espacio donde saben que solamente ellos son los encargados de validar ese bloque y no tienen otra competencia adicional, bueno, aprovechan su turno para hacer todo lo que pueden. sí, sí. Es decir, el que lo hace está incentivado a hacerlo. El que la hace no las paga acá. Exacto. Y de hecho, es más, de hecho lo que sucede es que tenés que hacerlo seriamente por una cuestión de que si vos te querés mantener competitivo dentro, es decir, aumentar tu posición dominante como validador dentro de la red de Ethereum, una forma de hacerlo es extraer la mayor cantidad de valor posible. Si vos sos el que se niega a hacer eso, el resto de los validadores que lo hacen están aprovechando esa situación y vos no, con lo cual vos te quedás rezagado también en Tenés relación. menos poder de validación O sea, que por eso hay un validador honesto, ¿no? sí. Es decir, no, yo no voy a hacer front running. Es en mi turno, yo voy a validar las transacciones tal cual las recibí y bueno, las voy a ordenar en base a un criterio objetivo, como por ejemplo el gas pagado, ¿no? Que puede ser válido y valioso, pero vos como validador te quedás detrás en competencia frente al resto de los validadores que lo hacen Sí, y sí. que van ganando cada vez una mayor posición de dominancia, porque no, esta inversión de tiempo se reinvierte en un staking más grande, por lo tanto mayor posibilidad y más tiempo para hacer estos ataques. Bueno, Sí, vos te- casi que el sistema te empuja a poder exactamente, es hacer como que el modelo de incentivos está orientado un poco a eh, dañar al usuario y dañar a los validadores honestos. sí, y además esto crea un montón de ineficiencias en el sistema. Sí, O sea, de repente todo el mundo tiene que comprar más caro, todo el mundo vende más barato, es como que ¿no? O sea, ya tenías gente que arbitra, que te saca estas ineficiencias, y de repente estas personas que te aumentan las ineficiencias sí. constantemente. Entonces, Sí, y que generan incomodidad, porque suponete que vos decís, bueno, no, el tema del arbitraje no me molesta porque, no sé, quiero no, no, es ser que el arbitraje está bien. está. Sí, sí, No, no, ponele está que vos bien. decís, si el validador, además, como usuario, quiere hacer arbitraje, no es un problema. El problema es, por ejemplo, como vos decías, el tema de otro tipo de contratos inteligentes, porque estamos dando un ejemplo práctico, pero en esto se puede hacer mucho. En cualquier caso en que la transacción o el tiempo de la transacción es importante que se dé antes de otros eventos de la red, entonces sí ahí tenés una desventaja comparativa porque vos sos simplemente un usuario y no estás incluyendo las transacciones como validador Claro, en un bloque de la red. ponele que pusiste una transacción que es crear un contrato que te deja mintear NFTs. Sí, que era el Y ejemplo después que tenías. abajo pusiste una transacción que hace el minteo de los NFTs. Ujú. Bueno, él se da cuenta y te pone una en el medio que se queda con todos tus NFTs, por ejemplo. O se queda con un par, ¿no? O en una subasta te gana la Sí. subasta. Antes que vos lo compre, lo vende, te lo vende más caro. O Así decir no aprovechas incluir tu el. transacción. Claro. Entonces, no existe esta competencia al mismo tiempo. Sí, Ahora vamos a entrar en recordamos que eso. no es exactamente por gas, literalmente en Ethereum, pero podemos decir que es por gas, ¿no? Sí, Ya. Porque ya siempre aparece, viste, alguien de Ethereum que dice, no, no es por gas, pero sí, pero esto existe en Ethereum, digamos, no, eso sí, no es un invento. es un invento. Si el criterio de ordenamiento es otro, lo que estamos diciendo es, se puede gamear, o sea, se puede jugar con ese criterio y el validador tiene incentivos para jugar con ese criterio, sobre todo si el costo es bajo, porque de nuevo, no hay una penalización por hacer esto. Vos por incluir una transacción inválida, una transacción fraudulenta o lo que sea en Ethereum, tenés un mecanismo de castigo, que en este Sí, caso era el slashy, pero por hacer esto no. Entonces, es como un pase libre para comportarse de esta manera en el caso de los validadores. Y es un problema, de nuevo, porque afecta la experiencia de los usuarios
retrasa el proceso de innovación y encarece el uso de la red para los usuarios ocasionales. Sí, Entonces, y esto podemos llamarlo juntas spam negativo, de sí, hecho. encima la desventaja que tenés es que teniendo tantas redes, ¿no? Basadas en una Ethereum Virtual Machine, no solamente Ethereum, sino, bueno, tipo Solana, Sí, sí. o Polygon, Sí, o Solana es UTXO, pero perdón, sí, no Solana, pero otras redes, sí, Binance Smart Chain. Binance Smart Chain exactamente, digamos, un bot creado para esto sirve en absolutamente todas estas redes. Sí, sí. Porque los contratos son muy parecidos, es decir, no hay una gran diferencia. Si no es que Sí, el Binance lo está validador. haciendo en todas las cadenas con la plata de todo el mundo, Exactamente. Entonces, por ejemplo. eh, pro tip, live pro tip, saquen sus fondos de Binance, no Sí. dejen que usen sus fondos para arruinarlos a ustedes. Sí, entonces, No importa. ¿por qué esto no sucede en Bitcoin Cash? ¿Por qué no puede suceder en Bitcoin Cash? Primero que en Bitcoin Cash, desde el 2018, las transacciones se ordenan de forma lexicográfica. Exactamente, esa es la Lo palabra. dije. Muy bien. Sí, 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 sí. sí, sí, muy bien. Ahora, ¿qué significa esta palabra tan divertida? Imagínense el orden alfabético, ¿no? El orden alfabético es base al orden de las letras del alfabeto. Bueno, también tenés el orden numérico. Primero va el 1, después va el 2, después va el 3. Si son programadores, primero va el 0, después el 1, después el 2. Entonces, la diferencia entre estos tipos de ordenamiento y el ordenamiento lexicográfico es que en el caso de Bitcoin Cash, como las transacciones tienen un hash, ¿no? Todas las transacciones tienen un hash que las identifica únicamente. eh, Ese hash está en formato hexadecimal, Sí. que utiliza los números del 0 al 9, pero además las letras de la A a la F. Entonces, puede ser que algunas transacciones empiecen por 0, otras por 9, otras por la letra D. Sin embargo, digamos, el orden está establecido como primero va el 0, después va el 1, hacia hasta el 9, y después A, B, C, D, E, F. Entonces, en base a ese ordenamiento es como se ordenan las transacciones. Si vos te metes a un bloque de Bitcoin Cash en un explorador de bloques, vas a ver que las transacciones, salvo la transacción de Coinbase, están todas ordenadas. La transacción de Coinbase es la transacción de generación de nuevos fondos, a la que se le, digamos, la recompensa al minero. El resto de las transacciones están ordenadas en base a este criterio. Es decir, todas las transacciones tienen un orden que es previamente acordado por consenso. No significa esto que el minero, digamos, sepa de antemano cuáles van a ser estas transacciones, sino que simplemente si tu transacción cae más o menos a la mitad del bloque, va a tener ese orden, ¿no? Porque, digamos, en una gran escala, con muchas transacciones, si te toca el 8, sabes que más o menos vas a la mitad del bloque. Sí. Otra cosa que tiene de interesante, por ejemplo, en BTC es el orden que el minero quiera. Exacto. Esto era la norma en Probablemente hay muchos tipos de ataques de MEP que no dependen exclusivamente de una transacción para hacer el ataque o de dos transacciones para hacer el ataque. Probablemente dependan de la organización entera del bloque, de la organización entera de todas las transacciones de este bloque. Entonces, por ejemplo, hablábamos, vos podés probar hacer hash de tu transacción haciendo firme hasta que te salga justo la que necesitas para hacerle un front running a una sí, transacción. Bueno, pero capaz puedes hacer eso, pero manipular todo el bloque, todas las transacciones del bloque no podés. No es que las puedes mover de orden, ¿no? El orden es lexicográfico. en el caso de Bitcoin Cash. En el caso de Bitcoin Cash estamos hablando, sí, sí. Sí, sí, En el caso de Ethereum, en el caso de BTC, podrías manipular todo el bloque entero, todas las transacciones enteras del bloque. de hecho, hubo un caso muy famoso que ahora se me viene a la mente, donde ocurrió justamente esto. En el caso de BTC, el ordenamiento se suele dar, es decir, la mayoría de los nodos mineros están configurados para ordenar las transacciones. Parecería de forma arbitraria, pero en realidad, si uno ve, o sea, se mete en un explorador de bloques y ve el orden de las transacciones, ve el hash de la transacción, ve cuál está primero, cuál está segunda, parecería que no siguen un orden específico. Están basadas en la cantidad de satoshis por byte de la transacción. Entonces, el minero coloca primero, en general, ¿no?, la transacción que paga más. Pero no, esto no es una regla de consenso dentro de BTC, es decir, ellos no tienen una regla de consenso específica para este caso puntual, sino que el orden es puede ser completamente arbitrario. Es decir, el minero puede poner las transacciones en el orden que quiera. Hubo un caso en el cual hubo una apuesta famosa entre Roger Ver y, no me acuerdo, uno pelado de BTC, hubo un debate, Mm. y en un momento en que las tarifas en BTC estaban altas, y Roger le hizo una apuesta que si lograba que su transacción de un Satoshi por byte en BTC fuera confirmada en menos de 24 horas, iba a donar $10.000 a cualquier beneficencia o caridad que él quisiera. No recuerdo exactamente el nombre, hay un debate muy conocido, lo pueden buscar. Lo que terminó sucediendo fue que apareció casi justo al final de las 24 horas un bloque que tenía esa transacción como primera transacción.
y una transacción que pagaba un Satoshi por byte y abajo había un montón de otras transacciones en las que se pagaba mucho más. Entonces no es que su transacción ingresó porque BTC era barato usar, sino porque se había contactado con un minero que el minero accedió a manualmente incluir esa transacción Por y darle prioridad, Sí. no sé si por $10.000, para ganarle injustamente la apuesta, ¿no? Porque obviamente, claro, eso se podría usar como argumento. O sea, el intento fue utilizar el argumento de que no, BTC efectivamente puede ser utilizado para transacciones baratas, pero la realidad es que nadie tiene el En teléfono. realidad que tuvo que haber dicho Roger es no decir la transacción hasta después de la pasada las 24 horas. Y ahí no le podían hacer este ataque. No, porque Tenían que aprobar todas las que tengan. no fue una transacción de Roger, fue una transacción del otro. Ah, O sea, fue una transacción de la billetera del otro hacia Roger, Mm. por un monto bajo con un fee bajo. claro. Entonces era muy lógico que un minero voluntariamente lo incluyera. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si vos sos un usuario normal, vos no tenés el teléfono de un minero. Minero para que te Y además que tengas la suerte que sea un pool de minería que primero esté aliado con vos en ese sentido y que tenga el suficiente poder de cómputo como para garantizarte que más o menos dentro de 24 horas va a entrar tu transacción con mayor prioridad. Entonces, de nuevo, esto es algo que sucede, Sí. ¿no? En el caso de Lo otro que sucede. y es un caso de front running. Al Sí. final creo que Roger dijo, no, esto no es hacer trampa, entonces no pagó la... Obvio. Pero también la otra cosa que sucede en BCH es que vos, por ejemplo, puedes intentar hacer hashes. Supongamos que podés poner justo un hash arriba, justo un hash abajo. Bastante complicado, ¿no? O sea, no es que si hay 100.000 transacciones en el bloque, Sí, o más todo el tiempo requiere un están- cierto poder de cómputo. es que no es Tenés tan, que ubicar. tan simple. También depende mucho de qué tan barato sea calcular las firmas. O sea, si es muy barato, es más factible hacerlo, pero digamos que es algo que es más complejo. Sí. Ahora ya vamos a dar otras razones por las cuales en BCH también es mejor, ¿no? En este Es sentido. es mucho más complejo y además este minero que está haciendo este ataque no tiene la garantía de que su ataque funcione. Porque si el bloque no lo valida él y lo valida otro minero, ese minero también le puede hacer un ataque a este minero. O sea, no tenés este incentivo de este bloque es mío, hago lo que quiero. Acá es, si yo pongo, capaz que me hacen un ataque a mí y pierdo plata, de hecho, para hacer este ataque, ¿no? O sea, es como que solamente lo podría hacer el minero más fuerte de todos esto. No sería como un incentivo para todos los Y mineros. ni siquiera, porque Ni Minero más fuerte de siquiera, todo porque tiene la garantía de ser no el tiene la garantía de que sea él el que le toque. Entonces, Sí, exacto. la ventaja de la competitividad que te da la minería, que esto es algo fundamental, ¿no? Que todos los mineros están compitiendo por generar el próximo bloque válido, es algo que no lo tienen otras redes. Y de hecho, Ethereum lo tenía y lo perdió, lo terminó perdiendo. Por eso es tan importante, ¿no? Sí, Tener, además mantenerlo en Bitcoin además Cash. BCH no tienen problema con el espacio de bloque. Exacto. Entonces, pues, No hay problema de tal, esto no te genera problema de no, tarifación. para nada. Entonces, si hay mucha gente queriendo hacer esto, No es que la red se vuelva inusable por eso. no. Pero además hay otra cosa adicional, es que si por un lado vos tenés bloques más grandes, tenés menor congestión, ¿no? Pero tiene otra particularidad, que es que en la práctica, las transacciones de contratos inteligentes de Bitcoin Cash, porque bueno, para los que no sepan, Bitcoin Cash tiene contratos inteligentes, Sí. ya hace un Recomendamos el y va, episodio anterior a este y episodio. va a venir cada vez más desarrollo sobre BCH y más contratos inteligentes y extremadamente escalables, es que a diferencia del modelo de cuenta en Ethereum, donde un contrato es único, está en una dirección particular, o sea, tiene una dirección de contrato, y vos interactúas directamente con el contrato crudo, cada contrato dentro de Bitcoin Cash está contenido dentro de su propio UTXO. Entonces, lo que te da esto de ventaja es que, por ejemplo, en el caso de una aplicación conocida dentro del espacio, Cauldron Swap, que es un exchange descentralizado que permite comprar y vender distintos tipos de cash tokens, muy similar a lo que vendría a ser un Uniswap, ¿no? Sí. Pero con sus propias características. De nuevo, esto está en beta, pero si les interesa probar está disponible. Tiene una particularidad que es que vos cuando haces la compra y vos ves el precio fijado en Cauldron Swap, la aplicación funciona de tal manera que la transacción en la cual vos haces el pago por esos tokens es la misma en la cual vos estás recibiendo esos tokens. Entonces vos Sí, de firmas. hecho podría ser el cashback. Exacto. Entonces vos en ese mismo momento ya congelás el precio. Es decir, el precio no se modifica en base a la actividad de las transacciones que vengan antes o después. Alguien puede comprarla más caro, alguien lo puede comprar más barato, pero el punto es, ese precio queda fijo. Entonces ni siquiera tenés la opción de elegir un spread o una tolerancia a un margen Sí, no hace falta. no hace falta porque vos el precio que ves es el que vos firmás
De hecho, cuando vas a firmar la transacción dentro de Cardano Swap, si usas, por ejemplo, Cash on Ice, te aparece exactamente cuántos tokens vas a recibir. Es que no podés, ni siquiera, no pueden usar el spread para manipularte el Exacto. precio. Exacto, entonces tu transacción queda fijada al precio que Vos pusiste compraste. comprar a $1 y compras a $1. No es que de repente capaz pudiste comprar $1 con un centavo. Exacto, entonces si alguien quiere ir después y comprar a mayor precio, comprar $1, quizás tu transacción ya subió el precio. Sí. Entonces el front running ni siquiera es que es muy difícil, es en este caso puntual. Va a comprar más caro, pero no te va a poder vender a vos más barato. Más Exacto. caro, digo. La implementación puntual de Cardano Swap es imposible. Si hay otros tipos de contratos inteligentes que se vayan a desarrollar que tenga cierta injerencia en cómo funciona el orden de transacciones o no, de momento no. Pero además es esto, en BCH existe el cashback. Ujú. Lo que te están dando puede entrar en cashback. En Ethereum en Ethereum no hay cashback. Claro, Entonces no pueden, o sea, puede ser la misma transacción siempre en BCH, en Ethereum no. exacto. Y además lo otro que existe es que gracias a la firma de Schnorr, puedes hacer que tu transacción parezca una transacción común, sin embargo sea un contrato inteligente. Exacto, es una interacción discreta o anónima Claro. con un contrato. Entonces el inteligente. searcher no puede, esta persona que está todo el tiempo buscando hacer ataques, no puede distinguir tu transacción que está usando un contrato inteligente de una transacción normal. Exacto. ¿Esto cómo funciona? Lo voy a explicar brevemente. Creo que se explicó, no sé si en la conferencia de 2018, no sé, creo que fue en 2018, en una conferencia que fue en la Bitcoin Cash City en Australia, en Townsville, en la cual ya se habían incluido firmas de Schnorr. La particularidad de las firmas de Schnorr es que dos direcciones se pueden sumar matemáticamente, no es exactamente una suma en el sentido algebraico, pero es más o menos una suma en un terreno discreto de una matemática que no te enseñan en el colegio. Y vos puedes generar una nueva dirección que solamente puedes trabar fondos en base a las firmas de las dos direcciones. Pero esas transacciones que se hagan van a tener la particularidad de que parecen de una sola dirección. Ahora, ¿de qué te sirve esto a vos? Vos podrías crear una dirección oculta de Schnorr con un exchange, por ejemplo, un exchange descentralizado, mantener los intercambios, los swaps, escondidos de la red y recién asentar en la red el intercambio al final, una vez que vos ya obtuviste los tokens al precio que vos querías. Entonces podés esconder la actividad de intercambio de la cadena de bloques, es decir, no incluís los fondos, sino que simplemente figuran como una transferencia del pool de liquidez o el proveedor de liquidez hacia tu dirección. Pero siempre no necesariamente mostrando esto, ¿no? Todo lo que hiciste, sí. Exacto. Es decir, vos podrías tener Bitcoin Cash funcionando con contratos inteligentes y cash tokens únicamente teniendo direcciones estándares, lo cual es una locura. Es decir, te ahorran no solamente transacciones y tarifas de transacciones, sino además espacio y te libera la red para un montón de casos de uso. Igualmente vas a necesitar todos los opcodes y toda la tecnología, ¿no?, para validar esto, pero funciona. Así que, bueno, esas son las razones por las cuales el MEV es, si no imposible, muy difícil y muy caro de hacer en Bitcoin Cash, en contraste con Ethereum, que hoy es la norma, ¿no? Así que, bueno, agradecemos a Leo, obviamente, por el episodio de la aplicación. Agradecemos a Mariano, nuestro Patreon, y a todos los que nos ayudaron en nuestra campaña de financiamiento para mejorar el podcast. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau. Thank you.